Fiscalización de los precios por parte de los camioneros. Y yo les voy a contar qué historia está justamente detrás de esto. Medio país está conmocionado justamente por el hecho de que el sindicato de los Moyano pueda pasearse por los centros de distribución de los grandes supermercados, controlando precios y controlando cantidades de abastecimiento. Detrás de esto hay un acuerdo, hay una promesa de Sergio Massa a Cristina Kirchner. Pero primero, ¿por qué les digo que hay una parte del país que está conmocionada por este tema? Por un lado, la política. Por otro lado, el empresariado. Porque, bueno, ¿cómo fiscalizan los camioneros? ¿Cuál es el modus operandi de camioneros? Los mismos que ahora, como les mostramos el viernes, están paseándose por los centros de distribución son los que extorsionan, aprietan, golpean y bloquean. Esto no es que lo digo yo, hay mucha documentación con respecto a esto, está largamente documentado esta cuestión. Hay una cuestión sorprendente, sorpresiva en todo esto, y es que los camioneros decidieron hacer esto no por motus propio, sino en acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que lleva al gobierno nacional a hacer un acuerdo con camioneros justamente para que verifiquen precios? Cosa que por otra parte debería hacer, si tiene ganas, el gobierno nacional. Y bueno, justamente un acuerdo entre las dos personas que veíamos antes. Hay una promesa de Sergio Massa a Cristina Kirchner. ¿Cuál era uno de los grandes temores de Cristina Kirchner? En la primera parte les diría, en el primer semestre del año pasado, la vicepresidenta tenía real temor de que Alberto Fernández le cumpliera una de sus peores pesadillas. ¿Cuál era esa de sus peores pesadillas? Que la Argentina se condujera a una hiperinflación. Y había números que la alertaban a Cristina Kirchner. Ese fue el gran temor de la vicepresidenta. Por eso viene Silvina Batakis, que se queda muy poquitito tiempo. Cuando el dólar despega, la inflación se vuelve a acelerar y después de ella llega Sergio Massa. Entonces, el acuerdo ahora entre Massa, el gremio de camioneros, pero no solo el gremio de camioneros, sino también otros sindicatos, es justamente ponerlos a fiscalizar precios, cosa para lo que no están preparados. ¿Pero por qué? Porque se está quedando sin argumentos el gobierno en el tiempo que tiene, en el tiempo que le queda, hasta que termine el mandato, para mostrar una señal concreta de que puede controlar la inflación. Y hay otra promesa de Massa, no a la vicepresidenta. Hay una promesa de Sergio Massa, el ministro de Economía, a todos los dirigentes del espacio del Frente de Todos. La promesa consiste en tratar de moderar la inflación para que el Frente de Todos sea un poco más competitivo. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que el control de precios por parte de los camioneros, paseándose, los mismos camioneros que bloquean supermercados, paseándose por los supermercados, puede llegar a funcionar? Primero, no lo voy a responder yo, lo va a responder Alberto Fernández, pero este Alberto Fernández no, el otro Alberto Fernández, el Alberto Fernández que criticaba a Cristina Kirchner. Esto decía cuando no era presidente, quien ahora es presidente, lo vemos. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marcó Alpón, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina, la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios. Lo que también deja en evidencia la falencia de su discurso. ¿En qué sentido? Ella termina demostrando que en verdad no está en condiciones el Estado argentino ni siquiera de controlar precios. Ni siquiera de eso. Tiene que recurrir a la militancia para que lo haga. Podríamos decir entonces que según el criterio de Alberto Fernández tendría que mandar las brigadas militantes no a los supermercados, no el gremio de camioneros a los supermercados, sino al Banco Central. ¿Ocurrirá? No lo creo. Más allá de la respuesta de Alberto Fernández, vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Ustedes creen que puede llegar a funcionar el control de precios por parte del sindicato de camioneros? Otra vez,
no lo voy a contestar yo, lo voy a contestar yo mismo, pero a través de una cita de autoridad. Esto decía el economista Carlos Melconian con respecto a la última idea del gobierno. Estamos hablando al grueso de la sociedad argentina, que no es barra brava. Les están postergando inflación, porque cuando no se blanquea lo cambiario es inflación. Cuando tenés que mandar a los camioneros, ¿vos te crees que van a ir los camioneros a los supermercados? Y con respecto a los camioneros, que son laburantes, ya van a tener otra etapa en su vida los camioneros diferentes, y esto va a pasar, porque hay que entender que la gente llega, está y después desaparece. Entonces ya va a pasar. ¿Ustedes se creen que lo que la macroeconomía fiscal y monetaria, y no es un concepto de tecnócrata, hace? Lo van a desarmar 5 tipos patoteando en un supermercado. ¿Cuánto? 2 días, muchachos. 3 días. 5 días. Hace falta agregar algo más. Toda la información con respecto a lo que está planeando el Ministerio de Economía y con los sindicatos la trae Camila Dolapian. Sí, Pablo, porque vos recién mencionabas que esto no tiene solamente que ver con un sindicato, y hoy conversé justamente con el Ministerio de Economía y lo confirmamos, que esto no es solamente un arreglo entre Pablo Moyano y Matías Tombolini, como dimos a conocer la semana pasada con esta reunión que transcurrió el 13 de diciembre, cuando se pusieron de acuerdo respecto a estas fiscalizaciones, particularmente del abastecimiento. Esto tiene que ver con todos los acuerdos que hizo el Ministerio de Economía con distintos rubros. Recordemos que no solamente hay precios justos para alimentos, sino también para insumos intermedios, para medicamentos, para naftas en estaciones de servicio. La operatoria que diseñó el gobierno, y esto conversado nuevamente, te lo repito, con autoridades, es que los distintos sindicatos, como otros como el del vidrio, o como los metalúrgicos, o como los del plástico, es corroborar dentro mismo de las empresas o de sus lugares de trabajo que se cumplan o no estos acuerdos. ¿Cómo funciona cuando los mismos trabajadores de las empresas se dan cuenta que esa empresa está incumpliendo el acuerdo? Tienen que informar a la Secretaría de Comercio. Llaman esta operatoria, sí, que no nos la clarificaron, no nos explicaron cómo es el instructivo, digamos, para poder trasladar esa información a las autoridades oficiales, justamente, para que luego la Secretaría de Comercio, sea quien sea el funcionario, llame a la empresa y le diga por qué estás incumpliendo este acuerdo que supuestamente era voluntario. Sumado a esto, ese acuerdo que era voluntario no incluye en su letra contractual, digamos, que ni siquiera es un contrato. Que te vayan los camioneros a revisar los precios. Exactamente, ni camioneros, ningún otro sindicato. Tampoco incluye qué sanciones podrían aplicar. En realidad aclaran que ninguna. Pero toda esta operatoria fue calificada, y esto lo va a contar mejor mi colega Luis, fue calificada como organismos parapoliciales. Algunos dicen que es exagerado, otros dicen, ¿y cuál es el sentido, si no, de enviar este tipo de patotas o de grupos? Ahora, acá la pregunta de personas a corroborar? Exactamente. ¿No? Una cosa es que vaya un inspector de la Secretaría de Comercio, que es un funcionario público, que forma parte de la planta del Estado, y otra cosa es que vaya alguien de un gremio, como por ejemplo el gremio de camioneros, que hoy te está fiscalizando, pero mañana te está bloqueando. Claro. Este es el gran problema. Y Luis Gasulla, de manera muy, pero muy anticipatoria, cuando nosotros les mostrábamos las imágenes el último viernes por la noche, decía, esto va a derivar en una denuncia penal. Y ya ocurrió. Y ocurrió, hay 2. En principio ya hay 2 que se van a terminar unificando, seguramente se va a sortear y se van a unificar, pero los denunciados en algún punto coinciden. La primera denuncia la realiza la Fundación Apolo, cercana hoy al espacio político de Ricardo López Murphy, que denuncia a los funcionarios de la Secretaría de Comercio y a el secretario de Logística del gremio de camioneros, el señor Borda, que te lo presentaba Camila el viernes con la remera negra, ingresando allí a un centro de distribución de alimentos. Y la segunda denuncia, que es más fuerte, y la estaba terminando de leer, son 24 carillas, la firma Elisa Carriola, trabajó con Mónica Frade y con Maximiliano Ferraro. Ahí hablan de acuerdo mafioso, pero no denuncian al sindicato de camioneros, sino que denuncian a Alberto Fernández, al ministro de Economía Sergio Massa y al secretario de Comercio Matías Tombolini. ¿Por qué? Porque dicen lo que estaba mencionando Camila. O sea, es cierto, existe una resolución, salió aprobada por el boletín oficial, puso la firma Alberto Fernández, el ministro de Economía, etcétera. Ahora, ¿cuál es el criterio y por qué eligen a los camioneros? Camila decía, después
pueden controlar otros sindicatos, pero camioneros con los antecedentes mafiosos, y enumera todos los antecedentes delictivos que tiene Borda, que tiene el sindicato de camioneros, que parece una práctica extorsiva. Y Luis, no nos olvidemos que los sindicatos que acabo de mencionar, como el del plástico y el del vidrio, también responden a gente que responde a Moyano. A camioneros, Digo, acá claro. hay una... Incluso te sumo un datito más. En la Secretaría de Comercio mencionaban a otros sindicatos, como por ejemplo el de alimentos o el de comercio. Cuando nuestro colega Nicolás Balinotti llamó a esos sindicatos, le dijeron, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, aquellos que no respondían a Moyano negaban tener que ver con esta cuestión. En cambio, los que sí forman parte de un acuerdo más general que no solamente es de camioneros, sino de todo el clan Moyano. Claro, con lo cual acá hay una cuestión, porque para un sindicalista razonable, permítame la expresión, es muy complicado ir a auditar a la empresa que es su principal empleadora, digo, al gremio, a la patronal que es su principal empleadora. Hay una relación tensa, pero una relación tensa hasta cierto punto, porque en definitiva son los que te dan trabajo, vos trabajás ahí, con lo cual hay sindicalistas un poco más vivos que no van tanto al choque. No es la estrategia, nunca lo ha sido de los Moyano. Pero no demos idea, pero imagínate que es como que el sindicato de televisión venga acá a controlar, quizá que no te gusta lo que está diciendo Pablo, las horas que trabajás, es complicado. Ahora, lo que pide Elisa Carrió en la denuncia es que se abstengan de convocar organizaciones gremiales. Yo creo que va a haber varias medidas de prueba que se van a tomar en los próximos días, cuando la tome empiece a investigar en Comodoro Pi un fiscal que le caiga la investigación. Y este punto, atención, abstenerse de convocar organizaciones gremiales puede frenarse algunas medidas que quisieron hacer como una prueba de ensayo. Y además, ¿se acuerdan? Ahí vamos, Camila, con eso. ¿Se acuerdan de Oscar Borda? Lo mostramos el viernes caminando por un centro de distribución, a ver si lo podemos ver. Ahí está, aquí estamos viendo a Oscar Borda, que es el jefe de la rama logística del sindicato de camioneros. Todos vestidos de negro. Sí, una triste coincidencia, ¿no? Por otra parte, aparte la manera de caminar, algunos lo comparaban con la marcha sobre Roma. No fui yo, solo lo estoy mencionando, nada más. Este es Oscar Borda, tiene un andar bastante intimidante y además tiene una trayectoria importante que nos la va a contar Camila. Vos tenías una perla, Camila, con respecto a Borda. Sí, Oscar Borda, Pablo, lo contábamos la semana pasada, es quien, como vos decías, dirige la rama logística de camioneros. Pero además tiene una causa penal, es decir, a él lo fueron a buscar porque hace unos años entró a una empresa llamada Milo en Avellaneda con 45 personas más en un intento de bloqueo, de casi toma de esa empresa, golpearon a los dueños y eso empezó a tramitar en una causa, lo fueron a buscar a su domicilio, él estaba en Tandil junto a incluso dirigentes gremiales, no lo encontraron, esa causa se archivó, pero tenemos mucho más archivo sobre el actuar, el típico actuar de Oscar Borda. Mencionábamos incluso que él es el designado para ir a hacer lío, digamos, por no decir otra palabra, usualmente a una empresa de, ¿podemos nombrarla, Pablo? Sí, claro. Bueno, a Mercado Libre, tal cual, a su centro de distribución en Ezeiza, incluso, no sé si la producción tiene por allí un video que les envié hoy para verlo sobre los antecedentes de Borda. Ahí lo tenemos. Esto era Borda hace unos años. A ver si tenemos el audio, pues se escucha, fíjate. Ese es Oscar Borda. ¿El que pega? El que pega. Y el que ingresa al centro de distribución. Eso fue hace 2 años. 2 años, exactamente. Eso fue en pandemia. Tal cual. ¿Escuchá? Los gritos de ¿A quién camioneros. le está pegando? Esa es una de las personas de la empresa, no lo tengo identificado, pero entiendo que era una persona, no sé si de seguridad, pero parte de la empresa. Esta es la operatoria que tiene Oscar Borda. Y este es el tipo que lo pusieron a fiscalizar abastecimiento en las de centros de distribución de supermercados, pero esto hay que hacer la mención, no es para fiscalizar el supermercado en sí, sino el stock que le enviaron las empresas proveedoras, las típicas empresas alimenticias o de consumo masivo, digamos. Pero ahí, a ver, detengámonos un poquitito en esto. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos al Borda, funcionario público que trabaja con la gente de comercio, de la Secretaría de Comercio, con quienes fiscalizan, no con los inspectores, ahí está, perdón que no me salió la palabra, con los inspectores de la Secretaría de Comercio. Este sería, del centro para la izquierda, el Oscar Borda, inspector de la Secretaría de Comercio sin nombramiento en el boletín oficial. Y del lado derecho tenemos al Borda que lidera... El que va a los bifes. Bloqueos en empresas y termina golpeando gente. Con lo cual, acá estamos mostrando, o sea, yo estoy hablando, está bien, pero estamos mostrando, ¿no?
Acá está la documentación, estamos de acuerdo en que la imagen no está trucada, ni mucho menos. No, hay otra causa además, que es la que más preocupa a la familia Moyano. Ahí me contaban los investigadores que también está mencionado Borda, no está imputado, pero sí está mencionado en el modus operandi, que es la de la asociación ilícita dentro del Club Atlético Independiente, que es la que no lo deja dormir a Pablo Moyano porque está procesado. Cuando se está por elevar a juicio oral y público, aparece la jueza Brenda Madrid y ralentiza la investigación, pero está muy discutido ahí la situación de la familia Moyano, sobre todo de Pablo Moyano. Y déjame plantear Camila. una pregunta, Luis, que no tenemos la respuesta, pero me parece importante plantearlo por las investigaciones que se van a dar ahora en Comodoro Pi. ¿Esto es gratis? Digo, camioneros y todos los sindicatos están saliendo a trabajar, a hacer horas extra de trabajo o tareas extra de trabajo gratis. No me digas que le estamos pagando a camioneros. No, porque no sé si cerramos pagando, todo, no sé si cerramos pagando, y acá todo. donde planteo una cuestión del modus operandi típico de camioneros, que tiene que ver con que hace años que absorben encuadres sindicales de distintas empresas, o sea, para tener más afiliados en su gremio. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo puntualmente de Mercado Libre, ¿por qué es que ocurre? Porque dentro del Mercado Libre funciona el sindicato de la Unión de Carga y Descarga. Ellos quieren que esas personas que trabajan en logística, justamente la rama de Oscar Borda, formen parte de camioneros. Y es una operatoria típica, e incluso denunciada penalmente, lo hemos hablado en estos programas. El último caso fue el de Don Juan en Villa Luz Uriaga, en donde camioneros aprieta lo suficiente para que la empresa cambie el encuadre sindical de sus empleados a camioneros. Y esto es por la razón por la cual apretan en Mercado Libre. ¿Hay alguna de esas razones por las cuales se meten hoy en día dentro de distintas empresas? Bueno, es una peligroso. pregunta. Ahora, yo les pregunto, si ustedes trabajan en un centro de logística y viene Borda, ¿se sienten tranquilos? Digamos, No, si lo buscaste en YouTube, y viste el bife que le pegó la piña. Perdón, ¿cómo no hay? ¿Cómo la justicia no lo retuvo de alguna manera? ¿Por qué no está dando explicaciones ante la justicia? Ahora, no se sentirían tranquilos seguramente. ¿Alguien me puede explicar cómo es que el gobierno se alía a estos personajes que después hacen propaganda de lo bien que nos hacen a todos los argentinos controlando los precios? Vos la conocés la historia mejor que nadie, Pablo. Esto es histórico. Desde el 2005 para acá, o te diría desde la crisis del campo para acá, recordarás otro secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Sí, aliándose claro. con desde Acero Cali a Barras Bravas de River, entrando a romper manifestaciones. Son la mano entrando con un guante de boxeo a una empresa colega, ¿no? Sí, a Papel Prensa, romper la asamblea de Papel Prensa. Son prácticas habituales en los últimos 10 años en la Argentina. No, pero acá alguien que me explique esto. Supuestamente, ya sé que Alberto Fernández rompió todas sus promesas, pero quizás tengo algo todavía de ingenuidad. Supuestamente venía a hacer algo distinto también en este punto. Y también Sergio Massa. Atención con esto, también Sergio Massa, porque acá el que los mandó presos a todos fue justamente Pablo Moyano. Hoy hubo declaraciones de Pablo Moyano. Y Pablo Moyano, atención con las declaraciones que hoy dio Pablo Moyano, porque creo que el gobierno va a tener que dar explicaciones con respecto a esto. Miren, Pablo Moyano hace una declaración, ahora la vamos a escuchar y después vamos a volver a poner la imagen del señor Oscar Borda. Esto decía hoy Pablo Moyano. Camioneros íbamos a salir, qué sé yo, con fierros y palos a clausurar, a romper supermercados que no cumplían los precios. Nosotros hemos hablado con Sergio Massa, he hablado con Tombolini, donde ellos nos pidieron una colaboración para ir a los centros de distribución de los grandes supermercados. Pero bueno, aparece Camioneros y bueno, se magnifica todo como nos tiene acostumbrado la derecha, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, colaborando y denunciando el faltante de mercaderías cuando se produzca, para que no haya esta remarcación permanente de los precios. Estos eran los testimonios de hoy de Pablo Moyano. Dice que la derecha los tiene acostumbrados a esto. Yo quiero que busquemos de vuelta el puño de Oscar Borda, a ver si le dio con la derecha o con la izquierda, porque quizás se refiere a la derecha de Borda. A ver con qué mano pelea. Bueno, parece con la derecha, ¿no? Pablo Moyano seguramente se refería a la derecha del puño de Oscar Borda, que acabamos de ver. Acá fue entrando a una empresa, Mercado Libre, y este mismo señor se estaba paseando justamente por un centro de distribución el viernes y además le hacía propaganda. Sí. Pablo Moyano, Luis Gasulla, Pablo Moyano reconoce que hay un pacto,
pacto, acuerdo, como quieran llamarlo, con el gobierno nacional, porque hay desesperación con la inflación. Así nadie va a frenar la inflación. Pero más allá de eso, tenemos alguna institución todavía en la Argentina. Cuidémosla un poquitito, porque este señor tendría que estar dando explicaciones frente a la justicia antes que controlando precios. Por eso la denuncia de Carrió es contra los funcionarios nacionales, contra los funcionarios públicos y no contra el sindicato de camioneros, que es la denuncia de que te contaba al principio de la Fundación Apolo, porque la responsabilidad de incumplimiento de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos, posibles delitos que denuncia Carrió, los realizan los funcionarios. Pero es un todo, porque si vos ves movimientos sociales, la actitud de Grabois, la actitud de lo que era Milagro Sala, la política del apriete y del escrache, ocurre en casi todas las áreas del gobierno. Bueno, vos sabés quién la tiene bastante clara con respecto a la política del apriete y del escrache. Verónica Razzini, con quien vamos a hablar ahora, que es titular del movimiento empresarial antibloqueo. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Ahí lo estamos viendo a Oscar Borda, ¿no? Veíamos que hacía Oscar Borda en Mercado Libre, golpeando, entrando a los golpes, y al mismo tiempo que ahora vemos que es un socio del gobierno. Quiero tu primera conclusión, tu primera reflexión en realidad, uniendo estas dos imágenes. Increíble, la verdad es que no paran de sorprendernos, ¿no? ¿Cómo haces vos? Yo me pongo en el lugar de un empresario que tiene que abrirle la puerta a este personaje que de repente se convierte en la entidad fiscalizadora, una persona que se caracteriza por ser la autoridad del apriete, de los golpes. La verdad es que uno se pregunta hasta dónde un empresario va a tener que hacer frente, ¿no? Parece que nosotros, en vez de ir a abrir un comercio, llevar adelante una actividad lícita, vamos a la guerra todos los días. La verdad es que estamos sorprendidos porque es como que todos los días decimos a ver cuál va a ser la sorpresa de hoy. La realidad es que los sindicatos no tienen poder de policía. Entonces, un empresario tranquilamente puede negarse a que estos personajes con esta nueva regulación quieran venir a ingresar a fiscalizar las empresas o centros de distribución. Verónica, ¿vos creés que el gremio de camioneros puede confundirse? Es decir, como que el gobierno lo empodera tanto que termina confundiéndose y después haciendo las cosas que hacen, como por ejemplo bloqueos y aprietes y golpes. Por supuesto que se empodera, claro que sí, claro que se empodera. En realidad, uno lo que piensa como empresario es que son socios, ¿sí? Nosotros los pymes estamos solos ante los bloqueos, el Estado no nos brinda ningún tipo de ayuda, nos deja siempre al margen. Quienes deben darnos herramientas para poder defendernos no lo hacen. Tenemos que formar un movimiento empresarial antibloqueos para defendernos entre nosotros y acudir a la justicia, que obviamente funciona, pero tiene tiempos mucho más lentos, ¿no? ¿Cómo hacemos para subsistir? ¿Cómo hacemos para llegar al final, ¿no? Se hace complicado, pero bueno, unidos yo creo que tenemos, podemos vislumbrar un poco de luz al final del túnel. Bien, Camila te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Camila? Verónica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer volvernos a encontrar. Justamente nuestro colega Alfredo Sainz hablaba hoy con algunos supermercados, algunas fuentes del sector, y hablaban de una, digamos, directamente ya están rendidos, se entienden que esto es usual. Mi pregunta es la siguiente. Vos llevaste varios casos a la justicia junto a un grupo de abogados, entendiendo que no estamos generalizando. ¿Vos qué ves? ¿Que hay temor en los jueces que toman estos casos? ¿O hay en algunos casos acuerdos con estos sindicatos o con los funcionarios? No, yo creo que acuerdos no hay y tampoco creo que haya temor. Creo que a veces están con la necesidad de tener un contexto para tomar las decisiones. La realidad es que nosotros encontramos esta kriptonita con la gente con la que trabajamos en el MEAB, que son las denuncias penales, porque son la comisión de un delito detrás del otro, ¿sí? Esa es la realidad.
cuando vienen a bloquear las empresas o en este caso a patotearnos, es la comisión de un delito detrás del otro. Sí. Entonces, tenemos tanta cantidad de prueba que nosotros lo único que hacemos es presentarla y tanto fiscales como jueces lo único que tienen que hacer es impartir justicia. El Código Penal está escrito, nosotros no venimos a inventar nada, no es que estamos buscando algo que no haya sucedido. De hecho, una causa que hoy está muy vigente es la de San Nicolás, donde hay dos personas dos personas del sindicato de camioneros, un concejal del Frente de Todos, están detenidos, que son Espíndola y Cabaleiro, sin ningún tipo de privilegio, a la espera de sus condenas. Bien. Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.